este video te voy a enseñar a calcular cuántos paneles solares necesita tu casa, cuántas baterías, inversor híbrido, cables y protecciones. Si quieres aprender eso y mucho más, quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. ¡Bienvenidos! Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. ¿Qué sucede? ¡Miren la factura de electricidad! ¡No soy dinero! ¿Qué no ven que soy de carne y hueso? Es hora de desconectar esos aparatos vampiro que clavan sus clavijas en nuestros blancos contactos para saciar su maldita y terrible sed de electricidad. Pasa familia, esta clase va a ser muy completa y te lo voy a demostrar a continuación. El primer paso para el cálculo es análisis de consumo energético y potencia instalada para la selección del inversor. Después de este primer paso, vamos a seguir con análisis de estándar de tensión DC para las baterías, la hora solar pico, selección del panel solar comercial, cálculo de la potencia instalada en paneles y cantidad de paneles, cálculo de baterías de litio, selección del controlador de carga, resumen de los equipos que vamos a utilizar en el proyecto, selección del inversor híbrido, análisis del manual en general para saber cómo conectar los equipos. Análisis de la conexión de los paneles solares. Hay que conectarlos en serie, paralelo, mixto. ¿Cómo es esa película? Análisis de la conexión ya de los paneles solares. ¿Cómo sería el circuito seleccionado? Cálculo del breaker de los paneles y el cable. Conexión de los paneles al inversor híbrido con su respectivo breaker y DPS. Análisis de conexión de baterías de litio. Recomendaciones de conexión. Cálculo de protección y cable para las baterías. Cálculo de protección AC de salida del inversor. Plano general de conexiones. El video más completo que vas a encontrar en internet de cálculo de plantas de sistemas de energía solar con baterías de litio. Así que de una vez vamos a darle like y comenta desde qué lugar del mundo estás viendo este video. Bueno, empecemos pues. Primero vamos a trabajar con el cuadro de cargas de los diferentes electrodomésticos. Póngale pues cuidado. Los electrodomésticos que hemos seleccionado son los que están pintados de azul. Los que están de blanco no los estamos teniendo en cuenta. Vamos a tener en cuenta con una tabla de Excel, pues para que quede más fácil y más dinámico, colocar la cantidad de los electrodomésticos, la potencia de cada electrodoméstico, las horas de uso de cada electrodoméstico. Entonces, por lo menos, si tenemos dos televisores de 120 vatios, 8 horas al día, pues vea, estamos consumiendo 1920 vatios al día. De una vez en la tablita podemos hacer el análisis de la potencia instalada. Por lo menos los televisores pues no tienen un motor interno. Entonces, por hora estarían consumiendo los dos televisores 240 vatios. Entonces necesitamos un inversor que sea pues superior a 240 vatios para poder soportar esos dos televisores. Lo mismo va a suceder con todos los electrodomésticos. Vea, los bombillos, cargador de celular, si tenemos cámaras, computadores portátiles, etcétera. Relacionamos la cantidad de esos electrodomésticos, la potencia de cada uno de ellos, la cantidad de horas que lo utilizamos al día y pues básicamente para el cálculo del día pues es multiplicar la cantidad por la potencia por las horas y eso nos da el consumo diario. Ya la potencia instalada pues básicamente es la potencia de ese electrodoméstico por la cantidad de esa referencia. Eso sucede con todos menos con los que tienen motores. Por lo menos si la lavadora es de 400 vatios, pues más o menos en un arranque podría llegar a consumir unos 1600 vatios. Lo mismo la nevera, el motorcito de compresor de la nevera podría ser de 180 vatios, entonces en un arranque podríamos hablar de 720 vatios. ¿Listo? Al final vamos a tener una potencia instalada que no se ve, pero aquí dice 4684. El consumo de esta casa sería de 12.356. Multiplicamos este consumo por
el 25% para tener un factor de seguridad o estar por encima, un 25%, tendríamos en total unos 15.445. Y pille que de una vez le coloqué aquí las conclusiones para que lo tenga usted en cuenta, vea. Entonces, la casa, estamos teniendo en cuenta un consumo de 15.445 y pues todos los aparatos conectados al mismo tiempo, teniendo en cuenta los picos de arranque, estaríamos hablando de 4.684. Lo ideal es que el inversor sea un 50% por encima de lo que necesitamos. O sea, un inversor de 7.000, eso queda una elegancia, una berraquera. Entonces, el inversor tiene que ser de onda pura, de 7.000 vatios. Lo mejor es que sea 110 y 220 para repartir las cargas en un tablero. Y si me acuerdo, le voy a dejar por acá arriba en la descripción del video cómo es partir un tablero para separar cargas. Bueno, tenemos que saber es el voltaje del inversor, pero miren que el inversor ya está seleccionado. 7.000 vatios, onda pura, que sea fase partida 110 y 220, falta el estándar de tensión. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, el estándar de tensión, las reglas o recomendaciones del profe Cris nos dice lo siguiente. Si estamos camellando un sistema para un consumo inferior a 2.000 vatios, podemos trabajar a 12 voltios las baterías. Si es menos de 4.000 y superior a 2.000, podemos trabajar a 24 voltios. Y ya para superiores a 4.000 nos toca es puro 48 voltios. ¿Por qué? Porque entre mayor consumo debemos de tener un voltaje más alto en las baterías. El famosísimo HSP se calcula en la página de PBGIS. Y por acá arriba o acá abajo les voy a dejar un video de cómo se maneja PBGIS para calcular el HSP del lugar del mundo donde estás. Entonces, básicamente vamos a tener en cuenta el peor mes. Cali, Colombia sería 112. Lo dividimos entre 30 y tenemos que el peor día sería 3.7 la radiación mínima, la irradiación mínima. ¿Por qué tenemos en cuenta el peor? Porque pues si llega a lo mejor, pues mejor. Pero entonces si tenemos las peores condiciones, pues entonces la idea es que el sistema aguante, produzca lo que se espera. Entonces 3.7 horas. Ya para otro lugar del mundo, pues puede ser diferente, ¿no? Entonces hay que hacer el análisis en la página PBGIS. Básicamente seleccionamos el lugar del mundo, seguimos los pasos y hacemos la división así con la tablita que nos muestra. Eso es facilito y se los voy a enseñar en la descripción del video por acá arriba, si me acuerdo, les voy a dejar un videito. Bueno, otra cosa que ya tenemos que tener en cuenta es qué panel solar venden por allí. ¿Listo? ¿Qué panel solar puedes encontrar? Si estás en Colombia, yo te puedo suministrar todos los materiales. Si estás en otro lugar del mundo, te puedo ayudar a conseguir algunos materiales por Amazon y por AliExpress. Aquí está mi contacto para que te matricules en mis próximos cursos, para que cotices una asesoría o en mi página de YouTube, está mi página web y ahí puedes ver los productos que promociono a través de Amazon y AliExpress. Entonces, por lo menos en este ejemplo estamos teniendo en cuenta el poderosísimo panel de 550 vatios. Lo primero que hay que hacer es buscar en la ficha técnica el VOC y el ISC. ¿Y qué carajos es eso? Muy sencillo. El VOC es el voltaje de circuito abierto. El ISC es la corriente en cortocircuito. Vamos a tener en cuenta estas variables eléctricas y la potencia del panel. Posteriormente, lo que vamos a hacer es también muy sencillo. Vamos a tomar el consumo diario, que eran como 15.000 y pico, ¿se acuerdan? 15.445 y vamos a dividirlo entre el HSP, que eran 3.7. Eso nos va a dar como resultado que necesitamos una potencia instalada en paneles de 4.174. ¿Y qué es eso? Ese es el tamaño de panel que necesitamos. ¿Pero paneles de 4.000 vatios venden? No, tenemos paneles de 550. Entonces, ¿cuántos paneles de 550 nos alcanzaría para cubrir más de 4.174? Pues básicamente serían 8, porque cogemos la potencia instalada que nos dio aquí, que fueron 4.174, y lo vamos a dividir entre 550. Eso nos da 8. Entonces, 8 por 550 nos va a dar al final 4.400. Y aquí están las conclusiones. Mejor dicho, eso es una cosa
muy sencilla, o el profe Cris lo escribe muy fácil. ¿Qué te parece esta explicación? Ah? Cuéntame en los comentarios, ¿te parece fácil o te parece muy difícil? Cálculo de las baterías de litio. Miren que este método primero calculamos el consumo, después los paneles y después las baterías. El inversor nos salió de una cuando estábamos calculando el consumo. Vamos a calcular primero nuestro banco de baterías de litio antes del controlador. Entonces, pues el estándar de tensión que seleccionamos por ahí arriba eran 48 voltios. El consumo con FS, que con factor de seguridad agrandado, era de 15.445. Ahora bien, tomamos el consumo diario, lo dividimos entre el estándar de tensión, o sea, 15.445 dividido entre 48 nos da 321, pero hay que tener en cuenta que la batería de litio la podemos aprovechar hasta el 80%. O sea, no podemos aprovechar el 100% de una batería de litio, sino hasta el 80%. Si fuera baterías de gel, podríamos aprovechar hasta el 50%. Ahora tomamos los 321 que nos dio y lo dividimos entre 0.8. ¿Qué es 0.8? Pues el 80% de descarga. Nos va a dar 404 amperios. Si la batería de litio que conseguimos comercialmente de 100 amperios a 48 voltios, pues básicamente el voltaje ya lo tenemos, porque la misma batería ya viene a 48, pero viene a 100 amperios. Entonces, en teoría necesitamos 4 baterías. Pues aquí esta tablita nos arrojó 5 porque nos dio 404. Pero realmente con 4 baterías estamos más que bien, porque vamos a sobredimensionar un poco los paneles. Y esto es lo que decimos acá en las conclusiones, vea. Podemos camellar con 4 y si tenemos más platica, pues camellamos de una vez con 5 baterías para manejar la tranquilidad tranquilamente. Ahora vamos a seleccionar el controlador de carga de una forma muy fácil y sencilla. Pues vamos a tomar que el estándar de tensión de las baterías es 48 voltios. El banco de baterías nos quedó de 404. Entonces cogemos los 404 y lo multiplicamos por 0.3. ¿Por qué? Porque vendría siendo el 30% de la capacidad de mi banco de baterías. O sea, el controlador de carga más o menos tiene que ser de una capacidad de entre el 25 al 30% de la capacidad total que tengamos en baterías. O sea que nos daría 122 amperios. Entonces, un controlador, el que necesitamos es de 120 amperios, 48 voltios, MPPT. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es que como le vamos a meter también 8 paneles son 4.400. Hay que leer en la ficha técnica del controlador si me aguanta 4.400 en paneles. Y si es de 120 amperios, les aseguro que muy probablemente sí. Eso sale como entró un tubo de una. Entonces, aquí tenemos el resumen de los equipos. Necesitamos 8 paneles, 5 baterías, un controlador de 122 amperios o 120 amperios, 48 voltios, un inversor de más de 7.000 vatios, onda pura, 48 voltios, 110-220. Bueno, lo que está de moda, los famosísimos inversores híbridos POW-MR que puedes conseguir a excelentes precios en la página de recomendados del profe Cris de Amazon y de AliExpress. Y si estás en Colombia, te puedo ayudar a conseguir otras marcas de inversores muy buenos y poderosos. Ya sabes que aquí está mi número de contacto. Entonces, este POW-MR de 10 kilovatios, acá vienen las características. Y no te asustes si las características están en inglés, porque pues hoy en día con un celular, con un smartphone, podemos traducir esto muy fácil, pero te lo voy a enseñar de una forma muy fácil y sencilla. Básicamente este inversor, este poderosísimo POW-MR, trae 2 controladores internos. Ve, aquí me dice doble MPPT, me aguanta 11.000 vatios totalmente en paneles, trabaja hasta 500 voltios en capacidad de paneles y trabaja hasta 22 amperios que vengan de los paneles. Me puede dar 110 y 220 en fase partida, es compatible con baterías de gel, de litio, de ácido, plomo, etcétera, soporta la red, la energía de la calle, un generador de gasolina y tenemos una potencia de 10 kilovatios y un controlador de carga MPPT de 200 amperios. Pues cumple con nuestras expectativas porque necesitamos un inversor
superior a 7.000. ¿Tenemos 10.000? Excelente. Porque el inversor te va a entregar la potencia que vos le pidas. No es que compraste uno de 10.000 y te va a dar 10.000 porque sí, no. Si prendiste un bombillo de 10 vatios, el inversor te entrega 10 vatios lo que está utilizando en ese bombillo. Ahora, el controlador de carga sí es algo ya más delicado. Controlador de carga nos sirve de 200 amperios, sí, pero hay que configurar el inversor para que el controlador de carga no dé más de los 122 amperios o 120 amperios que necesitamos nosotros. Vamos a ver en el manual del inversor las recomendaciones para la conexión de nuestros paneles solares y los demás equipos. Por lo menos aquí nos está informando de una vez que el Camella en total 11.000 vatios de paneles que puede soportar 22 amperios por puerto, que comienza a arrancar con 150 voltios, que camella máximo hasta 500 voltios, que maneja la tranquilidad tranquilamente si nosotros le damos desde 125 hasta 425. Y nos recomiendan un cable número 10 AWG. Esas son las recomendaciones que tenemos acá. Entonces, no vamos a sobrepasar los límites. ¿Qué es sobrepasar los límites? Pues no sobrepasar los 500 voltios de los paneles ni los 22 amperios. Entonces, a ver, nosotros habíamos calculado 8 paneles. Como podemos observar en la ficha técnica del equipo, nos recomendaron, vea, 500 voltios es lo máximo que yo le aguanto. Bueno, entonces los paneles, los 8, metámoslos en serie. Pam, 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 pam. Me da 400 voltios, 4.400 y 14 amperios. Si no sabes de circuitos, en la descripción del video te voy a dejar ejercicios de circuitos de paneles solares. Y si estás aprendiendo mucho y quieres terminar de entender estos conceptos, te recomiendo que te inscribas ya mismo a nuestro próximo curso de energía solar con beca del 80%. Aquí está mi contacto, para que no te pongas a colocar en los comentarios, profe, mándame tu número, míralo aquí, me escribís directamente a mí. Yo te voy a recomendar mejor 9 paneles, porque tenemos un voltaje de 450, estamos por debajo de los 500, estamos con 14 amperios, por debajo de los 22 amperios, y tenemos 4.950 vatios. Acordate que máximo soportaba o máximo se recomendaba conectar 5.500 vatios en paneles por puerto. O sea, este inversor es tan bacano que hoy puedes trabajar con 9 paneles en un puerto y el día de mañana puedes comprar otros 9 paneles y tener el doble de producción y los conectar los otros 9 en otro puerto. Una elegancia, ¿no? Prácticamente. Ahora vamos a calcular el bendito breaker que va con los paneles solares y el cable. Bueno, tenemos que, para calcular el breaker, pues vamos a tomar la corriente de nuestro grupo de paneles y lo multiplicamos por 1.5, que es una constante. Eso me va a dar 14 por 1.5, 21 amperios. Entonces, debes conocer el estándar comercial DC de los mini breakers. Aquí está. O sea, hay mini breakers que puedes conseguir de 6, de 10, de 16, ta. Los tamaños normales, los mini breakers gorditos, así como yo, pues son de 80, 100, 125 hasta 150. Yo de 150 ya recomiendo mejor un totalizador, si necesitas. Pero pues en paneles nunca vas a utilizar estos de acá abajo, no se recomienda. Bueno, en algunos casos sí, si tenés un barraje, pero por lo general trabajamos con los de acá arriba. Entonces nos dio 21 amperios y aquí nos da una reglita. Usted puede camellar con una corriente superior a la corriente que le dio acá, solo en los paneles. O sea, sería el mini breaker de 25 amperios, porque básicamente los paneles tienen que seguir derecho al inversor, ¿ya? Tienen que seguir derecho al inversor. Ese breaker que está ahí más que todo es para cortocircuito y utilización como medio de desconexión. ¿Listo? Por eso este breaker puede ser el siguiente del cálculo que te dio. Ojo, solamente este. Ahora bien, entonces, a ver, nuestro grupo de paneles está dando 450 voltios. El breaker DC tiene que dar mayor voltaje que el voltaje que está pasando por ahí. O sea que sería un mini breaker de 1.000 voltios. Hay unos de 600 si no estoy mal. Entonces, véalo aquí, bien bonito, bien gomelo, de la marca Feo, así como yo lo puedo ver aquí. Entonces, ahora que hay que seleccionar el cable solar.
Cable solar hay 4 milímetros cuadrados que soporta 35 amperios y está el 6 milímetros cuadrados que soporta 50. Ahora bien, yo podría elegir el 4 milímetros porque el breaker es de 25, pero yo elijo el 6 milímetros porque me gusta sobredimensionar muchísimo los cables por tema de caída de tensión y que eso trabaje manejando la tranquilidad durísimo. Entonces, al final, he elegido un mini breaker de 25 amperios, 1000 voltios, dos polos para meter el positivo y negativo y con cable 6 milímetros cuadrados solar. Véalo como queda de bonito y hermoso ahí montado, de rosadito, a mi color favorito, ahí, tin, al puerto de paneles. En paralelo tenemos que colocar el DPS y el DPS básicamente tiene que ser de 1000 voltios más o menos o de 600 voltios también podría servirnos. El DPS es por si cae un rayo, pues de pronto, muy probablemente se venga por el positivo y negativo. Entonces, como tenemos el DPS en paralelo, pues en teoría se terminaría de aterrizar por acá el rayo. La estructura tiene que estar aterrizada a tierra también. ¿Listo? Bueno, muy bien. Las baterías de litio, esas baterías vienen para conectar en tipo rack, o sea, en paralelo. Uy, has recibido muchísima información el día de hoy y te felicito si has llegado a esta parte de este video. Y si has llegado a esta parte de este video, espero que te suscribas, ¿no? Para que sigamos ahí camellando durísimo con la mejor energía. Bueno, te voy a enseñar algo que no te lo enseñan en ningún lado. Si te pones a conectar las baterías así en paralelo, vas a estar utilizando cable número 4 de baterías. ¿Y sabes qué? El cable número 4 de baterías soporta hasta 95 amperios. Si multiplicas eso por 48, lo máximo que puedes sacar por ese cable son 4500. Y si tenés un inversor de 10.000 y ya tenés un limitante en el cable, muy duro, muy duro. No vas a poder sacar toda la potencia. Entonces, mejor conectarlo así, en tipo barraje. Unas barras de cobre, unas platinas de cobre y conectar las baterías en paralelo allá. Colocas una barra para el negativo y una barra para el positivo. Y cada batería la conectamos, los positivos al barraje positivo, los negativos al barraje negativo y cada positivo lo interrumpimos con un mini breaker de 80 amperios DC. Al final tenemos un positivo total y un negativo total. Vamos a calcular juntos el breaker de las baterías y el cable. Bueno, el breaker de las baterías, pues como es esta la opción que vamos a elegir, pues aquí ya tenemos los breakers seleccionados de 80 amperios. El cable, pues es número 4. ¿Qué faltaría? Pues el bendito cable que sale del barraje tiene que salir a un totalizador y del totalizador tiene que salir al inversor. Eso es lo que vamos a calcular a continuación. Entonces, cogemos la potencia del inversor, que son 10.000, lo dividimos entre 48, nos dio 209 amperios. Ojo, si usted le coloca a eso un breaker de 209 amperios, primero estalla el inversor antes de que dispare el breaker. Por eso te recomiendo que el breaker sea por ahí un 80% más pequeño que la capacidad del inversor. Entonces, pues multiplicamos 209 por 0.8 me da 168. Entonces, vamos a utilizar un totalizador de 150 ya. Véalo, tan bonito, tan bacano. Está en la tienda de recomendados del Profe Cris de Amazon. Y la página web, ¿dónde está? En el perfil de YouTube, en el canal de YouTube. Entonces, breaker de 150 amperios. ¿Con qué cable? Pues con cable número 1 THHN para baterías que soporta 170 amperios. Y si no conoces el estándar THHN, búscate en Google. Ahí están las tablas con los diferentes calibres y te dice para cuántos amperios soporta. Entonces, básicamente es seleccionar el cable que soporte más amperios que el totalizador que elegimos de C. Ojo, recomendación general. Trabaja con materiales de buena calidad o alta calidad. Si estás trabajando corriente directa, asegúrate que tu protección sea de corriente directa. Si estás camellando baterías de litio, que todas sean las mismas baterías. No te pongas a mezclar marcas. Si estás trabajando con paneles solares, que todos sean los mismos. No te pongas a mezclar marcas. Ay, bendito, ya estoy cansado, pero bueno, sigámosle, sigámosle. A ver, cálculo de protección AC salida del inversor. Lo mismo, pero aquí cambia que tomamos la potencia del inversor y la dividimos entre 220 AC. Nos da 46 amperios.
por el 80%, porque si colocamos un breaker a la salida del inversor de 46 amperios, primero se estalla el inversor antes de que dispare el breaker por sobreconsumo. Entonces serían 37 amperios y aquí hay que seleccionar no el breaker que sigue, sino el anterior. Se me había olvidado decirles, hombre. Acá también en las baterías es lo mismo. Aquí nos dio 168, por eso elegimos el anterior, que fue 150. Entonces, el mini breaker escogido de 32 amperios, el anterior al 37. ¿Con qué cable? Con el número 8 que soporta 50 amperios. Aquí me olvidó colocarles el dibujito, pero pues es muy similar a este verde, pero blanco. Ojalá compren breakercitos de marcas reconocidas para que manejes la tranquilidad. Y ya finalizando, pues mira, aquí está la conexión de todos los paneles a su respectivo puerto de panel, con su breaker, con su DPS, manejando la tranquilidad con el cable 6 milímetros cuadrados. Tenemos el puerto de baterías con su totalizador de 150 amperios, con su cable número 1 para baterías, su barraje. El barraje tiene que ser de 300 amperios. ¿Por qué? Porque lo máximo que estamos sacando son 150, ¿se acuerdan? Pero tenemos el totalizador de 150. Y lo máximo que estamos metiendo son 120. Es más, hubiéramos podido seleccionar un barraje de 200 amperios. Porque el barraje básicamente tiene que ser de la capacidad más alta. Recuerda que le entra corriente para cargar las baterías y le sale corriente que alimenta al inversor. La corriente máxima que sale es 150. La corriente máxima que entra son 120. Entonces un barraje de 200 administra perfectamente. No hay que sumar las dos, la entrada y la salida. No, hay que seleccionar la mayor y el barraje que soporte más corriente. La salida del inversor, 2 líneas, las metemos al mini breaker de 32. Aquí me equivoqué. Perdón. Con cable número 8, el neutro derecho, la tierra derecho y la tierra a la varilla de tierra. Bueno, mis amigos, qué bacano. Los felicito por haber llegado a esta parte de este video. A continuación, las sorpresas. Los espero próximamente aquí en este canal. Familia que es de todos nosotros. Aquí nos apoyamos. Aquí hay proyectos, hay de todo lo de energía solar. Si te gusta las energías renovables, te recomiendo que te suscribas, active la campanita, me apoyes con tus likes, con tus comentarios y te quiero ver en mi próximo curso en vivo. Comunícate ya conmigo, o si vas a comprar algo por Amazon o por AliExpress, también me escribes y te doy algunos consejos. Muchas gracias. Cotiza ya tu asesoría para volver realidad tu proyecto de energía solar a un excelente precio con el código 777. A continuación las sorpresas y nos vemos en un próximo video. Oh, pero mira qué buen tutorial. Oh, qué buen contenido, qué contenido tan educativo. Pero ¿dónde está el amor? Suscriptores del Profe Cris, les recordamos que los queremos mucho. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un canal VIP de WhatsApp en donde compartimos toda la información muy rápido, de primera mano, en donde vamos a compartir diferentes productos a excelentes precios, los próximos eventos y las próximas clases que vamos a tener. La segunda sorpresa es que tenemos nuestra tienda de recomendados de Amazon, donde hemos buscado los mejores productos para que los puedas comprar de forma segura a través de Amazon. En la descripción de este video está el enlace de nuestra tienda de recomendados de Amazon, o muy sencillo, metete en el inicio de este canal de YouTube, abajito de gracias Dios, gracias, está el enlace de Amazon, le das clic y te lleva directamente a nuestra tienda de recomendados de Amazon. Nuestra tercera sorpresa es que tenemos nuestro curso de energía solar con una beca del 80%, muy económico. Vas a participar en 4 clases en vivo a través de videoconferencias y vas a tener acceso a nuestra plataforma de estudios virtual. La última sorpresa es que te podemos brindar un servicio de asesoría a un excelente precio para que puedas volver realidad ese proyecto de energía solar que tanto sueñas a un excelente precio si estás suscrito a este canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos en estos videos y nos vemos hasta la próxima.